Nosotros aprendemos todo el tiempo, si es por estar en la escuela o solamente experimentar la vida. Existe información que no simplemente queremos aprender, pero existe información que es importante y necesaria para sobrevivir en la vida. Esta es la información que se requiere el uso del recuerdo, lo cual vamos a examinar. Constantemente impresionamos información a las células del cerebro, pero el poder a recordar esta información puede ser difícil para algunas personas. La razón del olvido puede ser tan sencillo como lo que la persona se diga a sí mismo o la expectación al poder recordar. Se dicen, se me olvida todo. Nunca recuerdo nada. Soy tan olvidadiza. Tengo tan mala memoria. Tantas veces hasta programar el cuerpo y mente que así es. Lo mismo ocurre con la habilidad del aprender. Si te dices, qué mal estudiante soy, de lo que aprendo nada se me queda. No voy a pasar el examen. La expectación será negativa. Estas son las razones del por qué es importante a estar vigilantes a lo que nos diremos a nosotros mismos y a otros. En el pasado hablamos de la limpieza mental cuando se trata de impresiones negativas. Te dices cancelado, cancelado y sustituye lo positivo en su lugar. Entre más impresionante la memoria, más fácil es el poder recordarlo. Tenemos una gran técnica llamada la técnica de los 3 dedos. Esta técnica consiste de efectos que impresionan información mandada al cerebro, haciendo más fácil para recordar. La técnica es especie de mecanismo de disparo o anclaje para sujetar información. Cantidades de estudiantes han utilizado la técnica de los 3 dedos con gran éxito. Esos estudiantes estaban en varios niveles de educación, incluso en postgrados. Algunos de esos estudiantes eran médicos y abogados, que se preparaban para tomar exámenes. Otros tomaban exámenes para poder obtener nuevas posiciones, mejorando la calidad de sus vidas. Lo que es el método Silva es el aprender a aprender, para incorporar diversas modalidades y hacer máximo los resultados. Lo que quiero hacer es explorar y clarificar 5 pasos principales para el aprendizaje de manera más eficaz. Es importante acerca de nuestras intenciones y objetivos. Se pregunta a uno mismo, ¿qué deseo con leer? ¿Qué pienso obtener con atender ese discurso? Al saber las contestaciones, es saber sus intenciones. En situación de aprendizaje, es importante organizar nuestro ambiente. Asegúrate que tu ambiente es a tu satisfacción. Por ejemplo, la iluminación, temperatura y sillas cómodas. El ambiente mental es muy importante también, como el no estar preocupado o el tener hambre. El primer paso de la técnica consiste en familiarizarnos con lo que queremos aprender. Esto es como cuando recoges un libro, lees la tabla de contenidos o introducción de capítulos. Todo ayuda a familiarizarse con el libro. Si se trata de atender un curso, seminario o una junta de negocios, es importante saber lo que se espera, cuáles son las intenciones y razones de la reunión. El segundo consiste en la relajación. La mente con estrés tendrá dificultad en enfocar, concentrar y fácil para distraer. Aún el menor de ruido nos puede distraer cuando normalmente no lo haría. Una forma efectiva para poder relajarse es el uso de sus técnicas de Silva. Entre a su nivel contando de 3 al 1, sea cual sea la técnica que usted usa. Simplemente cierra los párpados, respira lentamente
que esto nos ayuda a centralizarnos y controlar la química dentro de nuestro cuerpo. Esto es cuando ensayamos los resultados en forma de sugerencias que deseamos obtener. El tercer paso incluye, por ejemplo, el abrir del libro, leer el contenido o estar presente durante la conferencia. El cuarto paso es tras la finalización de ese programa. Revisa tu información por cerrar los párpados y entrar al nivel alfa. Revisa la información que más te llamó la atención o lo que se destacó. El quinto paso es el poner la información en la mente donde fuera fácil recordar, utilizando la técnica de los 3 dedos o cualquier otro mecanismo de disparo que asiste a poder recordar rápidamente. El aprendizaje no tiene que ser monótona, sino divertido y fácil. Como estudiante de la universidad en Austin, utilicé las técnicas del método Silva y me gradué con calificaciones bastante altas. Aún estudiaba y trabajaba a la misma vez. Al aplicar estas técnicas puedes disfrutar, explorar y descubrir para poder manifestar todo lo que queremos. El poder procesar información es extremadamente útil al aprendizaje y a la misma vez hacerlo en menos tiempo. Si usted es persona visual, utilice colores vivos y llamativos con el uso de símbolos gráficos o mapas de la mente. Hazlo como hábito el uso de la imaginación al estudiar y ponlo en tu pantalla mental. De nuevo, que sean de colores llamativos, humorosos, con mucha acción y exagerados. Esto dará una impresión más fuerte, forzando el uso de más células cerebrales y el poder de recordar más fácil. Si es que estás tomando un examen, ver tu pantalla mental para obtener la información que buscas. Si fallas obtener la información que se requiere, imagínate la persona ejecutando el examen, dándote la información. Acostumbra el uso de la pantalla mental, especialmente si eres visual. Si usted es auditivo, utilice su modo de aprender. Con las personas que atendieron con usted, platica la conferencia con mucho detalle. Al platicar, te oyes a ti mismo y sigues aprendiendo la información de nuevo. Haga práctica de repetir lo que se aprendió como si hablaría con un niño, despacio y con mucha atención. Si le sucede a ser persona cinestética, utilice todas las modalidades cinestéticos posibles, tal como el uso de las manos,